Y si te dijera que los primeros signos de una insuficiencia cardíaca pueden estar apareciendo en tu cuerpo ahora mismo y que la mayoría de las personas los ignoran hasta que ya es demasiado tarde, cada año, millones de adultos mayores en todo el mundo conviven con esta enfermedad silenciosa, creyendo que la falta de aire, el cansancio o la hinchazón son simplemente cosas de la edad, nada más lejos de la realidad. Muchas veces son las primeras señales de que el corazón está pidiendo ayuda. Durante más de 20 años he trabajado como especialista en cardiología, atendiendo a miles de pacientes. Una y otra vez he visto cómo hombres y mujeres retrasan la consulta médica porque piensan que sus síntomas son normales, cuando en realidad se trata de advertencias que podrían haber cambiado el rumbo de su vida. Mi experiencia me ha enseñado que reconocer a tiempo esos pequeños detalles marca la diferencia entre vivir con calidad o enfrentar complicaciones graves. Por eso hoy quiero compartir contigo los 13 signos tempranos de la insuficiencia cardíaca que casi todos pasan por alto. Te prometo que, al final de este video, tendrás en tus manos un mapa claro para identificar estas señales y saber cuándo acudir a un médico. Y cuidado, porque uno de estos síntomas puede sorprenderte. Ocurre en un gesto tan cotidiano como inclinarte para atarte los zapatos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría salvarte la vida. Vamos a comenzar. Ahora que ya sabes por qué es tan importante escuchar las señales de tu cuerpo, acompáñame a descubrir los primeros signos de insuficiencia cardíaca que nunca deberías ignorar. Señal número 1. Dificultad para respirar al hacer actividades. No es solo cansancio. Una de las primeras señales que suelo observar en mis pacientes es la falta de aire al realizar actividades que antes eran sencillas. Subir un tramo de escaleras, caminar hasta la tienda o incluso ir al buzón. No hablamos de quedar sin aliento después de correr, sino de esa sensación inesperada de ahogo en esfuerzos cotidianos. Lo que sucede en el interior es claro: el corazón debilitado no logra bombear suficiente sangre para cubrir la demanda de oxígeno de los músculos. Los pulmones intentan compensar y, como resultado, la respiración se vuelve pesada. He atendido a personas que pensaban que esto se debía únicamente a estar fuera de forma o al paso de los años. Sin embargo, la diferencia está en la progresión. Si cada vez cuesta más recuperar el aire en tareas que antes no suponían problema, no es simple envejecimiento. Es una llamada de auxilio del corazón. Mi consejo: si notas que te falta el aire en actividades diarias y que necesitas detenerte a descansar, no lo ignores. Puede ser una señal temprana de insuficiencia cardíaca. Señal número 2. Dificultad para respirar al acostarse, ortopnea. Cuando dormir se convierte en un reto. Otra señal muy frecuente es la necesidad de usar cada vez más almohadas para poder dormir. Al recostarse, la gravedad ya no ayuda al corazón a devolver la sangre desde las piernas, lo que provoca que el líquido se acumule en los pulmones y dificulte la respiración. Recuerdo pacientes que comenzaron con una almohada extra, luego 2, hasta terminar durmiendo casi sentados en un sillón. Ellos pensaban que era simplemente una postura más cómoda, pero en realidad se trataba de un signo clásico de insuficiencia cardíaca. La ortopnea se desarrolla de forma lenta y silenciosa, por eso suele pasarse por alto. Sin embargo, cuando notas que ya no puedes dormir plano y necesitas incorporarte para respirar mejor, tu corazón está enviando un mensaje muy serio. Mi consejo: no subestimes este cambio. Si pasas de dormir acostado a necesitar varias almohadas o dormir semisentado, consulta a un especialista lo antes posible. Señal número 3. Dificultad respiratoria nocturna súbita, disnea paroxística nocturna. Cuando la noche se convierte en una amenaza, imagina que te acuestas a dormir después de un día agotador. Todo parece normal hasta que de repente despiertas sobresaltado,
con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de estar ahogándote. Necesitas incorporarte de inmediato, abrir la ventana o buscar desesperadamente aire fresco. Esta experiencia angustiante se llama disnea paroxística nocturna, y en mi carrera como cardiólogo he visto cómo cambia la vida de quienes la padecen. El mecanismo es sencillo. Durante el día, mientras estás de pie, los líquidos se acumulan en las piernas. Al acostarte, ese líquido vuelve al sistema circulatorio y llega a los pulmones. Si tu corazón está debilitado, no puede manejar esa sobrecarga, lo que provoca el episodio de asfixia. Muchos de mis pacientes lo confundieron inicialmente con una pesadilla o con un ataque de pánico, pero la repetición del patrón revela la verdad. Cuando ocurre una y otra vez, especialmente entre 2 y 4 horas después de dormir, no es un simple mal sueño, sino una señal grave de insuficiencia cardíaca que requiere atención médica. Lo más impactante es la confusión que genera. He escuchado historias de personas que culpan a la ansiedad, al insomnio o incluso al clima. Sin embargo, la realidad es que cada episodio es un grito de auxilio del corazón. Mi consejo, basado en décadas de experiencia clínica, es claro: nunca ignores estos despertares con falta de aire. Puede que sean la única oportunidad de actuar antes de que el problema avance. Señal número 4. Fatiga y pérdida de tolerancia al esfuerzo, más que cansancio común. El cansancio es parte de la vida, pero la fatiga de la insuficiencia cardíaca es distinta. No desaparece con una buena noche de sueño y afecta incluso las tareas más simples. Cuando el corazón no logra bombear suficiente sangre, el cuerpo protege al cerebro y al propio corazón desviando oxígeno de los músculos. Como resultado, aparece una debilidad constante. Recuerdo claramente a un paciente que me dijo: «Doctor, antes caminaba varias cuadras sin problema. Ahora, al ir a la esquina, necesito sentarme a descansar». Este tipo de transformación progresiva no es normal ni inevitable con la edad. Es el reflejo de un corazón en dificultad. Lo peligroso es que muchas personas se acostumbran lentamente. Dejan de subir escaleras, evitan salir a pasear o abandonan actividades que disfrutaban. Creen que es la vejez, cuando en realidad es una señal clara de insuficiencia cardíaca. Por eso, siempre les digo a mis pacientes: si lo que antes era sencillo ahora te agota, no lo ignores. No es un signo de que los años pesan. Es la advertencia de que tu corazón necesita ayuda. Señal número 5. Hinchazón en piernas y tobillos. Edema periférico. Cuando el cuerpo retiene lo que el corazón no puede mover, una de las señales más visibles de insuficiencia cardíaca es la hinchazón persistente en los pies, tobillos o piernas. A diferencia de la leve inflamación que aparece tras pasar muchas horas sentado, este edema es progresivo y simétrico. Se intensifica al final del día y, en los casos más avanzados, llega hasta las pantorrillas o incluso los muslos. El origen es claro. Cuando el corazón no bombea de manera eficiente, la sangre tiende a acumularse en las extremidades inferiores. Los riñones, al percibir una circulación deficiente, retienen sodio y agua, lo que incrementa la acumulación de líquido. Así, el tejido comienza a hincharse y aparecen las clásicas marcas de los calcetines en la piel o la sensación de que los zapatos quedan cada vez más ajustados. He visto pacientes que pensaban que la hinchazón era consecuencia de caminar mucho o tomar demasiada sal. Aunque estos factores influyen, cuando el edema es constante y empeora con el paso de los días, debemos pensar en el corazón como la verdadera causa. Un signo clave es que, al presionar con un dedo la zona inflamada, queda una huella que tarda varios segundos en desaparecer. Ese pequeño detalle clínico suele ser decisivo en el diagnóstico. Señal número 6. Aumento rápido de peso por retención de líquidos. Una alarma en la balanza. El peso corporal
es un espejo fiel del estado del corazón. En la insuficiencia cardíaca, puede aumentar de manera repentina debido a la acumulación de líquidos. No hablamos de ganar algunos gramos por un exceso de comida, sino de subir 2 o 3 kilos en tan solo unos días. Cada kilo de más equivale aproximadamente a 1 litro de líquido retenido en el organismo. Recuerdo a un paciente que llegó a mi consulta sorprendido: «Doctor, no he cambiado mi dieta, pero en una semana he subido 5 kilos. Esa ganancia no tenía relación con calorías, sino con el corazón debilitado, que activó mecanismos hormonales para retener agua y sal». Los expertos recomiendan que quienes tienen riesgo de insuficiencia cardíaca se pesen diariamente. Un aumento repentino es una de las formas más tempranas de detectar una descompensación antes de que aparezcan síntomas graves como falta de aire intensa o edema generalizado. Mi recomendación es clara. Si notas que tu peso sube de manera rápida sin explicación, consulta cuanto antes. Puede ser el aviso más objetivo de que tu corazón necesita atención médica inmediata. Señal número 7. Micción nocturna frecuente nicturia. Cuando el sueño se interrumpe una y otra vez, muchos pacientes se sorprenden cuando les digo que levantarse varias veces en la noche para orinar puede ser una señal temprana de insuficiencia cardíaca. Durante el día, al estar de pie, la gravedad hace que los líquidos se acumulen en las piernas. Sin embargo, al acostarse, ese líquido regresa al torrente sanguíneo y llega a los riñones. Ante esa sobrecarga, los riñones trabajan más y producen orina en exceso. El resultado es que la persona debe levantarse 3, 4 o incluso más veces durante la noche. Este patrón, además de afectar la calidad del descanso, indica que el corazón no está bombeando con suficiente fuerza. He tenido pacientes que atribuían la situación a la edad, al exceso de agua antes de dormir o incluso a problemas de próstata en los hombres. Sin embargo, lo que realmente ocurría era un corazón debilitado enviando un mensaje silencioso. Lo importante es diferenciar la frecuencia. Una ida ocasional al baño por la noche puede ser normal, pero cuando se convierte en rutina, especialmente acompañada de hinchazón en las piernas o fatiga, la causa puede ser la insuficiencia cardíaca. Señal número 8. Tos o silbidos al acostarse. Un pulmón que refleja la lucha del corazón. Otra señal que suele confundirse con alergias o resfriados es la aparición de una tos seca persistente, sobre todo al acostarse. En la insuficiencia cardíaca, cuando la persona se recuesta, el líquido que se acumuló durante el día se redistribuye y puede filtrarse hacia los pulmones. Como respuesta, el cuerpo reacciona con tos o con un leve silbido al respirar. Recuerdo claramente a una mujer que acudió a mi consulta convencida de que tenía asma nocturna. Llevaba meses despertando con tos seca que mejoraba al sentarse en la cama. Tras una evaluación cuidadosa, descubrimos que su corazón estaba en el origen del problema. Un signo aún más preocupante es cuando la tos produce un esputo espumoso, a veces teñido de rosa. Eso indica la presencia de líquido en los pulmones, un hallazgo típico en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Mi consejo es sencillo. Si notas que tu tos empeora al recostarte y mejora al incorporarte, no lo atribuyas únicamente a alergias o al polvo de la habitación. Podría ser la voz de tu corazón avisando que necesita ayuda. Señal número 9. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular. Cuando el corazón pierde su compás, el corazón, en condiciones normales, late con un ritmo constante que asegura el flujo sanguíneo a todo el organismo. Cuando aparece la insuficiencia cardíaca, este compás puede alterarse. Las palpitaciones son una de las manifestaciones más comunes. La persona percibe que su corazón late demasiado rápido, demasiado fuerte o con saltos inesperados. Muchos pacientes lo describen como un golpe en el pecho o como si el corazón diera vueltas. En mi práctica,
He visto cómo estas sensaciones se presentan tanto en reposo como al acostarse. A menudo están relacionadas con arritmias, especialmente la fibrilación auricular. Este tipo de alteración eléctrica no solo es consecuencia de la insuficiencia cardíaca, sino también un factor que puede desencadenarla y agravarla, creando un círculo peligroso. El gran problema es que la mayoría de las personas minimizan el síntoma, pensando que se debe al estrés, la cafeína o la ansiedad. Sin embargo, cuando las palpitaciones son frecuentes y se acompañan de falta de aire, fatiga o mareos, representan un aviso importante. La evaluación médica con un electrocardiograma es esencial para identificar el origen y tomar decisiones tempranas. Desde mi experiencia, siempre aconsejo no subestimar al corazón cuando cambia de ritmo. Suele ser su manera de pedir ayuda. Señal número 10. Mareos o desmayos. Cuando el cerebro no recibe lo que necesita, los episodios de mareo o pérdida repentina de conciencia son otro signo preocupante. En la insuficiencia cardíaca, el corazón debilitado no siempre consigue enviar suficiente sangre al cerebro, especialmente durante esfuerzos físicos o al cambiar de posición bruscamente. Recuerdo a pacientes que se desmayaban al levantarse rápido de la cama o al caminar unos pocos metros. Al principio, lo atribuían a la falta de agua, al calor o incluso a problemas de oído. Sin embargo, la causa real era la disminución del gasto cardíaco. Estos episodios, aunque breves, pueden ser peligrosos por el riesgo de caídas y porque indican un fallo grave de la circulación. Mi consejo es claro. Si el mareo se repite o aparece junto a palpitaciones y fatiga, la consulta médica debe ser inmediata. No se trata de un simple malestar pasajero, sino de una señal de que el corazón está en aprietos y necesita atención. Señal número 11. Hinchazón abdominal, pérdida de apetito o sensación de llenura. Cuando el estómago habla por el corazón, no todas las señales de insuficiencia cardíaca aparecen en el pecho o en la respiración. A veces, los primeros avisos se manifiestan en el sistema digestivo. La acumulación de líquido en el abdomen, la congestión del hígado y la reducción del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo provocan sensación de plenitud, falta de apetito o incluso náuseas. He atendido a pacientes que me confesaron haber perdido el gusto por la comida, no porque no tuvieran hambre real, sino porque con pocas cucharadas ya se sentían satisfechos. Otros relataban una hinchazón persistente que confundían con problemas intestinales. Lo que realmente sucedía era que su corazón debilitado no permitía un adecuado retorno venoso, y ese exceso de presión se trasladaba al abdomen. Cuando estos síntomas aparecen sin explicación clara y se suman a fatiga o hinchazón en las piernas, es imprescindible pensar en el corazón. No se trata de un problema digestivo aislado, sino de una señal de sobrecarga circulatoria. Señal número 12. Dificultad para respirar al inclinarse, bendopnea. Una pista muy específica. En 2014 la literatura médica describió por primera vez un síntoma muy particular: la disnea al inclinarse hacia adelante. Atarse los zapatos, recoger un objeto del suelo o agacharse frente al lavabo se convierten en tareas que provocan falta de aire en menos de 30 segundos. En mi consulta, cuando un paciente me dice que no puede agacharse sin sentir que le falta oxígeno, inmediatamente pienso en bendopnea. Este signo se relaciona con un aumento de las presiones dentro del corazón, que ya no puede manejar la carga de líquido. Aunque poco conocido por la población general, para nosotros los cardiólogos es un indicador muy fiable de que la enfermedad está presente. Lo más llamativo es que las personas sanas casi nunca experimentan este síntoma. Por eso, cuando aparece, se convierte en una alerta muy valiosa y específica. Señal número 13. Manos y pies fríos, uñas azuladas, la circulación en emergencia. El cuerpo humano
prioriza siempre a los órganos vitales. Cuando el corazón falla y el gasto cardíaco disminuye, el organismo restringe la sangre hacia las extremidades para asegurar el aporte al cerebro y al propio corazón. El resultado son manos y pies fríos, incluso en ambientes cálidos, y a veces un tono azulado en uñas o labios. Recuerdo a un hombre que acudió preocupado porque su esposa notaba sus manos heladas cada noche. Tras la evaluación, confirmamos que su corazón bombeaba con muy poca fuerza. Esos síntomas, que parecían un simple detalle, eran en realidad un claro reflejo de circulación deficiente. La frialdad persistente en las extremidades no debe ignorarse, sobre todo si se acompaña de fatiga, hinchazón o dificultad respiratoria. Indica que el cuerpo está redistribuyendo la sangre de manera desesperada. Es la forma en que el corazón comunica que ya no puede sostener al organismo sin ayuda. Después de repasar estas 13 señales, queda claro que la insuficiencia cardíaca rara vez aparece de un día para otro. Es una condición que se desarrolla poco a poco, enviando mensajes sutiles que a menudo pasan desapercibidos. Falta de aire en actividades simples, la necesidad de dormir con más almohadas, tos nocturna, hinchazón en piernas o abdomen, aumento rápido de peso, cansancio que no mejora con el descanso. Todos estos síntomas son piezas de un rompecabezas que el cuerpo va armando en silencio. En mis más de 20 años como cardiólogo, he visto cómo la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío cambia por completo el destino de un paciente. Aquellos que reconocieron estas señales a tiempo pudieron iniciar un tratamiento que mejoró su calidad de vida y prolongó sus años con salud. En cambio, quienes las ignoraron pensando que se trataba de la edad o del estrés, llegaron a urgencias con complicaciones que pudieron haberse evitado. El mensaje es simple pero poderoso. Escucha a tu cuerpo. Si identificas más de uno de estos signos, no esperes a que empeoren. Busca una evaluación médica. Hoy en día disponemos de medicamentos, tecnologías y cambios en el estilo de vida que pueden frenar e incluso revertir el curso de la enfermedad. Pero la clave siempre será la detección temprana. Quiero invitarte a que compartas esta información con tus familiares y amigos. Muchas veces, alguien cercano puede estar experimentando estos síntomas sin darse cuenta de su importancia. Recordemos que el corazón rara vez grita, casi siempre susurra, y depende de nosotros prestar atención. Cuidar de tu corazón es cuidar de tu vida, y cuanto antes lo hagas, mayores serán las oportunidades de disfrutarla plenamente.